Bueno, buenas al que se conecta al video. Entonces, ¿cuál era la idea? La primera era una función, es una función que no es analítica. Sí, la primera no es analítica. ¿Por qué? Por el conjugado. Sí, por el conjugado daba que no era una función analítica. Pero entonces, ¿qué había que hacer? ¿O qué tocaba hacer? Tocaba hacer, o tocaba, primero que todo, verificar. Tocaba verificar inicialmente que la función, pues, o sea, usted primero la escribía en términos de U y B, y luego que la escribía en términos de U y B, usaba ecuaciones de Cauchy-Riemann para determinar si era analítica. Entonces, una función que cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann es una función analítica. No basta con escribirla de la forma U más I-B, eso no significa que la función sea analítica. Eso no dice nada. Sí, o sea, hay que hacer las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces, voy a hacer el de los impares. Entonces el impares le queda 8a. Queda 8a por z conjugado al cuadrado menos 8a y z más 20a. ¿Sí? Entonces, usted simplemente reemplazaba z por x más y reemplazaba z conjugado por x menos y si hacía eso bien, la función le iba a quedar 8a x al cuadrado, o sea, dependiendo del valor de a, ¿no? Menos 8ay cuadrado más 8ay más 20a, esa le quedaba a los impares. Y a los pares la función quedaba 5a x cuadrado menos 5ay cuadrado más 15ay más 9a. Espere, que aquí me faltó un pedazo. Más i que multiplica a menos 16a xy menos 8ax, y para la otra le va a quedar acá menos, bueno, más i que multiplica a menos 10axy menos 15x por a. Esa era la función. Entonces, pues si esa era la función, pues entonces usted simplemente pues reemplazaba el valor de a. Entonces, por ejemplo, uno que fuera, no sé, 27. Entonces, si a era 27, entonces pues 8 por 27, entonces le iba quedando 216 x al cuadrado más, menos 216y cuadrado más 216y más 20 por 27, por ejemplo, 20 por 27, eso le da de acuerdo al valor de cada uno, ¿no? Estoy haciendo un ejemplo. Entonces 540, por ejemplo, más i que multiplica a menos 16, entonces 16 le daba 432 xy negativo menos 216x. Por ejemplo, eso le iba a quedar a una persona que tuviera a igual a 27. De acuerdo a su número, pues le daba. Si usted hacía esto bien, tenía 6 puntos. Profe, ¿Qué pasó? si yo le puse en vez del más al lado de la I le puse menos, pero lo de adentro estaba con más, ¿hay algún inconveniente? Pues ya las calificaciones están. Las calificaciones ya están en Teams. Entonces, pues ya ahí ya usted vio si le quedó bien o le quedó mal. Hubo gente que puso 216x cuadrado menos y cuadrado. Mal. Ya le bajé. Y el resto le iba a quedar mal. O sea, entonces tiene, creo que puse como que 3 o 4 puntos a eso. De los 15. Entonces, pues se perdieron 11. Ahí de una vez. ¿Por qué?
Este 216 es vital para poder hacer las ecuaciones, que si usted no pone el 216 le quedó mal y no hizo una factorización, o sea, hubiera hecho esto, era distinto, pero no hizo eso. Entonces pues ahí está uno de los posibles resultados, porque es que esto es vital para poder hacer las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Sí, o sea, si uno hacía mal eso, partía mal de ahí, pailas. Ahora hubo gente que no hizo las ecuaciones de Cauchy-Riemann, entonces no puede determinar si la función es o no es analítica simplemente haciendo esa cuenta. O sea, eso no le dice si la función es o no es analítica. Para determinar si la función es analítica, pues entonces había que calcular las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces usted llegaba y tomaba, para la primera función las ecuaciones le quedaba de u de x, le quedaba 16ax, de b de y le quedaba menos 16ax, ahí de una vez ya podía decir que no era analítica. De u de y le queda menos 16ay más 8a, y de b de x le queda menos 16ay menos 8a. Por los dos lados no daba. Porque esto debe ser igual a esto, nunca eso va a ser igual. Y de la misma manera, menos 8a nunca va a ser igual a 8a, porque así usted lo multiplique por menos, porque acuérdese que la segunda ecuación de Cauchy-Riemann dice que de u de y debe ser igual a menos de b de x. Entonces pues usted multiplica cualquiera por el menos, pero al multiplicar por el menos, como este y este son signos cambiados, nunca le va a dar igual. Entonces no es analítica. No es analítica por esa razón, no cumple ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces pues si usted hizo eso, pues tenía los otros 12 puntos. ¿Cuánto era que valía? Valía 15. Pues los otros puntos que le restan acá, los 9 puntos. ¿Sí? Entonces, pero claro, obviamente usted obtenía los 12 puntos adicionales, pues si hace esta función bien. O sea, si esta función le quedó mal de principio, bailas. Las otras ecuaciones, el argumento es el mismo, ¿sí? De u de x le daba 10ax, de b de y le quedaba menos 10ax, ese menos ya se tiró todo, y acá de u de y le queda menos 10ay más 15a, y de b de x le queda menos 10ay menos 15a. Entonces ya ahí ya no se están cumpliendo las ecuaciones, el argumento es exactamente el mismo. ¿Claro hasta ahí? ¿Claro o no? Sí, profesor. Listo. Entonces, bueno. Entonces, esa es la primera. Uy, la otra. Bueno, voy a hacer impares el segundo punto. Bueno, el segundo punto, usted tenía la función, esta función que está acá, toda esta. Había que verificar si era o no era armónica. En los impares era u, en los pares era b. ¿Sí? Entonces aquí es b. Bueno, la primera parte valía 10 puntos. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que 10 puntos era correspondiente a verificar si era armónica. O sea, verificar que la segunda derivada de u respecto a x más la segunda derivada de u respecto a y era igual a 0. Si usted demostraba esto, entonces la función era armónica. Para la primera le quedaba 48a x cuadrado menos 48ay cuadrado. Esa daba de la segunda respecto a x. La segunda respecto a y le daba menos 48
ax cuadrado más 48 ay cuadrado. Entonces pues es fácil ver que si usted se la suma eso le da 0, entonces era armónica. Eso era para impares. Y para pares quedaba la segunda derivada, estoy hablando, ¿no? Estoy hablando de la segunda derivada. Entonces la segunda derivada de b respecto a x le daba 48 a x cuadrado menos 48 a y cuadrado. O sea, note que pues los dos exámenes eran prácticamente análogos, o sea, cambiaba por ahí tal cual el número, el 48 o la disposición, pero el examen era el mismo. Y cuando usted hace la segunda derivada de b respecto a y, segunda derivada respecto a y, le queda menos 48ax cuadrado más 48ay cuadrado. Pues claramente también es armónica, entonces las dos son armónicas, listo. Ahí va, eso valía 10 puntos. O sea, si usted demostraba que la función era armónica, valía 10. Los otros 10 usted se los ganaba calculando la conjugada armónica, ¿sí? Y la conjugada armónica para el primero va a ser simplemente la conjugada, ¿sí? Entonces para este era b igual a 16ax3y más 3y menos 16a menos 16a yx y a la 3 más 5x más la constante. Eso era para el primero, para impares, o sea, esto es impares. Y para pares la función le quedaba, a ver, la función para impares era u. Pues para impares le quedaba menos 7y menos 16ax 3y. O sea, obviamente vuelve a reemplazar el valor de a, ¿no? Más 16x y a la 3 por a más 13x. Más 13x, ese era u. Más la constante, ¿no? Bueno, si puso o no la constante, pues no me fijé tanto en eso. Y el último, ese era el segundo, ¿no? Entonces, hacer la función, o sea, hacer todas las cuentas de la función, calcular las derivadas, hacer las integrales, que la primera se integraba respecto a y, luego se derivaba respecto a x, o que la otra se integraba respecto a x y luego se derivaba respecto a y. Bueno, todas esas cuentas, eso valía 10 puntos. Entonces ahí estaban los 20 que valía el punto. Ese punto vale 20. Aquí están los 20. Y finalmente, el último punto pues hace referencia a la serie. Entonces, a ver, en impares era 1 sobre z más 9a en z sub 0 igual a 3a. Entonces, aquí usted lo podía hacer de varias formas. Yo creo que la más conveniente era hacer esto: z más 9a menos 3a más 3a. Usted reescribe y al reescribir eso le va a quedar 12a. 12a, pues 9 y 3, 12. Más z menos 3a. Factoriza el 1 sobre 12a. Entonces cuando factoriza le queda 1 sobre 1 más z menos 3a sobre 12a. Cuando usted factoriza, hace la factorización y entonces esto le queda 1 sobre 12a que multiplica a la suma menos 1 a la n porque es positiva, menos 1 a la n por z menos 3a a la n sobre 12a a la n. Entonces pues usted esto lo podía reescribir como la suma desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 a la n z menos 3a a la n sobre 12a
a la n más 1. Hubo gente que puso el negativo aquí en el denominador, se le valió igual. Pero entonces si usted ponía el menos aquí en el denominador, le tocaba sacar un menos acá de la serie. O sea, usted podía escribirla así. O sea, podía escribirla como la tenía, ¿no? O sea, podría escribirla, espérenme. Podría escribirla así. Así como está acá. N más 1. N más 1. Podría escribirla así. ¿Sí? Una forma era hacerla así. Y la otra forma, que es equivalente, también se podía hacer así, que le quedara aquí z menos 3a a la n, pero entonces acá le va a quedar menos 12a a la n más 1, pero entonces si aquí le queda el menos 12a a la n más 1, aquí le toca multiplicarla por menos para que la alternancia le quede donde debe quedar. Porque acá usted está corriendo, con el n más 1 usted está corriendo la alternancia un puesto. Entonces, para volverla a poner en el puesto donde estaba, pues multiplica por menos para que le quede como es. ¿Sí? Entonces, si usted hizo esto así, se le valió. Si la dejó aquí, se le valió. Hubo uno que hizo 3a menos z a la n, pero no sacó el menos 1. Donde saque el menos 1, se le vale. O sea, puso el menos 1 a la n. Pero esto sería cierto donde ponga menos 1 a la n más 1. Ahí sí es cierto. Pero sí, como lo hizo, no. Entonces, pues eso se puntuó ahí. Esa sí varía la puntuación porque pues dependiendo hasta dónde iban llegando, pues se le iba dando. Sí, entonces hay puntajes de 11, hay puntajes de 12, hay puntajes de 13, hay puntajes de 15. O hay puntajes de 8. O hay puntajes de 9. ¿Sí? O sea, esta sí no digamos, porque dependiendo más o menos hasta dónde iba llegando, pues yo iba mirando, lleva la idea, no lleva la idea, esto lo hizo mal. Por ejemplo, hubo gente que hizo, o sea, la tenía ya así y metió otra multiplicación ahí, que no tenía sentido. Entonces llórelo, porque se la tiró. Profe, ¿cuántos puntos valía esta última? Eso valía 15. Entonces si le hizo mal a lo último, bueno, ahí le iba poniendo de acuerdo a lo que iba viendo. ¿Listo? Y eso fue el parcial. No sé si tengan alguna duda, pregunta. Profesor, ¿cuándo es la recuperación? Jamás. Ya lo que fue. Pero le fue bien, en general le fue bien. O sea, pasaron. La verdad, era un parcial extremadamente fácil, o sea, era para sacar el 5, nadie lo sacó. Porque pues un 5 amerita perfección, ¿no? No la vi en ninguno. Entonces, pues. ¿Listo? Ya, eso fue todo. Cualquier duda sobre pues la calificación, pues me escriben y ahí yo la reviso. Cada parcial es un caso aparte, ¿no? Entonces pues ahí uno la va revisando. Puede que llame a alguien del grupo para que me sustente algún puntico que me quedó como raro, que vi que no entendí qué fue lo que hizo. Entonces pues si alguien recibe la llamada, pues prepárese, puede que no llame a nadie también, pero no, de este grupo tengo candidato a como 1 o 2 personas para llamar, también depende del tiempo que tenga, pero entonces pues estén también atentos a que se pueden llamar, ¿sí? Entonces estén atentos porque ahí toca cuadrar eso antes de subir las notas. Falta calificar el taller, espero tener, antes de la clase del jueves, espero tener las notas listas. Yo las notas se las envío siempre al correo. ¿Sí? Entonces, espero el correo con sus notas en un Excel. Y la idea es que pues usted revise el Excel. ¿Sí? O sea, revise que todo esté en el Excel porque pues lo que yo suba, o sea, lo que yo le envíe ese día, o sea, yo subo directamente desde el Excel.
Sí, o sea, yo no reviso desde la plataforma, yo reviso desde el Excel. Entonces, revise antes de que lo suba, porque es que si lo subo, pues ya lo que fue. ¿Listo? Bueno, no sé si tengan más dudas, preguntas. No, profe, por ahora no. Bueno, entonces ya está la calificación en Teams. Ya, la idea es, en este corte, es que hagamos el quiz en la tercera semana. ¿Sí? ¿De qué depende que lo hagamos en la tercera semana o no? De cuándo hagamos integrales. ¿Sí? Yo tengo esperado, yo pienso, en iniciar integración esta semana. O sea, haríamos toda la definición de residuos, de singularidades de residuos, explicamos todo lo que pasa ahí, los tipos de singularidades. Después tenemos que calcular el residuo por el teorema del residuo, o si no, pues nos toca irnos a la serie de Laurent. Entonces, pues de acuerdo a lo que toque hacer, si nos toca irnos a Laurent, pues nos vamos a Laurent. Si nos toca hacer la serie, pues hacemos la serie. Y después de que tengamos eso, ya podemos entrar a integrar. El inicio de integración, pues es básicamente son integrales de línea en realidad. O sea, en realidad terminan saliendo integrales de línea. Pero luego vamos a ver dos teoremas que son importantes, que es el teorema de Cauchy-Gorsat, o aquí lo llaman teorema de Cauchy, que es para integrar haciéndole una modificación a la función de acuerdo a donde esté la singularidad. Y el otro teorema que se llama el teorema del residuo, también lo llaman teorema del residuo de Cauchy, que el teorema del residuo de Cauchy pues nos ayuda a calcular también la integral donde tengamos una singularidad, que es básicamente lo que nos interesa cuando estamos en funciones de variable compleja. Entonces, pues, ¿por qué? Porque pues si no hay singularidades, pues las funciones se tratan de la misma manera a como se tratarían en variable real, pues obviamente teniendo en cuenta que nosotros ya sabemos derivar. Entonces al saber derivar, pues podremos saber o somos capaces de calcular la antiderivada de una función en variable compleja. Pero entonces, pues sabiendo derivar, sabiendo cómo queda la derivada de una función, pues entonces ya eso es algo más fácil. Y entonces, pues esa es la idea. La idea es que para el quiz, entre series de Laurent, que no lo hemos evaluado, falta evaluar series de Laurent, evaluar singularidades, ceros y residuos, y una integral por alguno de esos dos teoremas, ya sea teorema del residuo o teorema de Cauchy. Bueno, eso se hará por Moodle, lo mismo que hicimos esta vez, pero entonces no, se va a hacer por Moodle, y pues la calificación que da ya pues es lo que es. Había una cosa que no habíamos hecho, y era pues nadie dijo nada acerca de si estaba bien o estaba mal las preguntas de Moodle, ¿sí? Entonces, pues como nadie dijo nada, pues eso quiere decir que están bien, ¿sí? Porque pues al final el perjudicado con eso es usted. Entonces, pues si no dijo nada, pues ya las notas se subieron tal cual como estaban allá en Moodle, y ya pues lo que fue. Pero pues sin embargo, pues si encuentra un error en estos días, pues listo. O sea, digamos hay plazo hasta el día que le envíe el correo, ¿no? Y que hagamos la revisión del correo para subir. Hasta ese día hay plazo para revisar lo de Moodle. Ya después pues se acabó el tiempo. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de singularidades, ceros y residuos. Entonces vamos a recordar, porque en realidad pues nosotros ya habíamos hablado algo de singularidades. Entonces, singularidades, ceros y residuos. Bueno, entonces pues vamos a iniciar con la definición de singularidad. Entonces, digamos, definición, singularidad. Entonces, pues simplemente, digamos, la definición de singularidad es básicamente esto. Pues, si usted tiene cf de z, una función de variable compleja,
diremos que z sub 0 es una singularidad de f si no es, una singularidad de f si no es analítica en z sub 0. ¿Qué significa que una función no sea analítica? Una función no es analítica si usted no puede construir una serie de potencia alrededor del punto. Eso significa que una función no sea analítica. Pero dentro de lo que hemos venido estudiando, pues las ecuaciones de Cauchy-Riemann nos llevan a verificar que una función no es analítica si no cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann. O sea, usted hace las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Bueno, ¿por qué puedo decir esto? Porque, pues, digamos, acá nosotros trabajamos con funciones que son continuas, ¿sí? Digamos, no tenemos problemas con partes reales o partes imaginarias que no sean continuas, porque generalmente son polinomios, o e a la algo, o senos, cosenos. Todas esas funciones son continuas, entonces, pues, digamos, no va a haber mucho problema en determinar si la función es o no es analítica. Recuerde que nosotros vimos un teorema donde decíamos que si podíamos garantizar que la parte real y la parte imaginaria eran funciones continuas, pues inmediatamente nosotros podíamos hablar de que si la función no cumple ecuaciones de Cauchy-Riemann en un punto, pues ahí decimos que la función no es analítica en ese punto, ¿sí? Pero entonces digamos que ocurren básicamente dos tipos de singularidades, o las funciones tienen dos tipos de singularidades. Digamos, la primera forma de tener una singularidad es cuando usted tenga una singularidad que es aislada. ¿Qué significa que una singularidad sea aislada? Significa que solo en ese punto es donde la función no es analítica. O sea, usted puede construir vecindades alrededor del punto, o sea, puede acercarse mucho al punto, y en puntos que estén muy cerca de la función, ahí los puntos que están muy cerca, en los puntos que están muy cerca del punto donde está la singularidad, ahí ocurre que la función es analítica, ¿sí? En los puntos alrededor, o sea, digamos, en el centro no, pero en los puntos que están muy cerca, sí la función es analítica. Entonces, eso es una singularidad que es aislada. Es aislada, sí. Y una singularidad, pues es aislada, o sea, pues es no aislada, pues si tiene más singularidades al lado. Mire, eso se entiende con un ejemplo fácil. Mira, póngale cuidado. Mire, usted tiene lo siguiente. Vamos a escribirlo, vamos a dejarlo por aquí bien escrito. Entonces, las singularidades son de dos tipos: aisladas o no aisladas. ¿Sí? Aisladas o no aisladas. Entonces, ¿cuándo son aisladas? Pues cuando la singularidad está ella solita. O sea, así como cuando usted era primíparo y llegaban y decían, toca dejar al que no sabe nada afuera, entonces usted se quedaba ahí solo, pues entonces eso es una singularidad aislada, ¿sí? Pero entonces, ¿qué? Pero entonces, pues, digamos, en el sentido acá es que usted tiene un entorno, y entonces resulta que la función no es analítica solo en un punto específico. Por ejemplo, o sea, entonces aislada es que suponga que f es analítica
en un entorno de Z sub 0, pero no es f es analítica en un entorno de Z sub 0, pero no lo es en Z sub 0 mismo. ¿Sí? Un ejemplo, son este tipo de funciones. Cuando usted tiene, por ejemplo, 1 sobre z menos 2 por z, es que no quiero poner el mismo ejemplo, 1 sobre z menos 4 por z menos 3. ¿Sí? ¿Qué pasa con esta función? Pues mire, yo creo que es fácil ver esta función donde tiene problemas. O sea, usted la ve En z igual donde, a 4 y z igual a 3. en z igual a 4 y en z igual a 3, ¿qué ocurre con la función? Se indetermina. No está definida. ¿Sí? O sea, en z igual a 3 y en z igual a 4 se indetermina, o sea, no está definida. Pero note que si yo tomo todo un entorno, o sea, un entorno es un círculo centrado en 3, pues yo tomo cualquier punto que esté en ese entorno menos el 3, ahí la función es analítica. Claro, obviamente quitando el 4, pero, o sea, en un entorno muy pequeño, muy pequeño, alrededor de 3, o sea, un círculo ahí alrededor de 3, en todos los puntos que están en ese círculo, menos en 3, la función es analítica. Porque no tiene ningún problema para que lo sea, ¿sí me entiende? O sea, usted puede calcular la derivada, no hay ningún problema, usted hace ecuaciones de Cauchy-Riemann en ese punto y las ecuaciones le funcionan. ¿Me entiende lo que quiero decir? Sí, señor. Bueno, entonces, 3 y 4 son aisladas. ¿Cuándo una singularidad no es aislada? Bueno, ahorita... no, eso viene más adelante. ¿Cuándo una singularidad no es aislada? Bueno, una singularidad no es aislada, son singularidades que comparten una vecindad. Son singularidades que comparten una vecindad. Entonces, ejemplo. Digamos, singularidad significa que la función no es analítica en el punto donde usted la está mirando. O sea, z sub 0 es una singularidad si resulta que ahí la función falla en ser analítica. Un ejemplo, la verdad es un poco rebuscado, pero es un buen ejemplo, es la siguiente función. Entonces, mire, vamos a tomar la siguiente función. Yo la tenía por acá, más arriba de armónicas. Mire, yo tengo esta función f de x más y. Yo no sé si yo hice esta función en el curso. 2x cuadrado más y, esto es u, y b le da y cuadrado menos x. ¿Sí? Note que las dos funciones son continuas, ¿sí? O sea, usted toma u y b son continuas porque son polinomios, entonces los polinomios son continuos en varias variables. O sea, sobre la continuidad de u y b no hay problema. Si la función es continua, pues su derivada también lo va a hacer, entonces no hay problema con eso. ¿Qué ocurre? Pues vamos a hacer las ecuaciones. Mire, cuando yo hago ecuaciones de Cauchy-Riemann, para esa función en específico, ¿cómo me dan las ecuaciones? Cuatro x más 0. 4x. De b de y, ¿cuánto le da? 2y. 2y. De u de y, ¿cuánto le da? 1. 1. Y de b de x,
-1. -1. O sea que es claro ver que la primera ecuación de Cauchy-Riemann, la primera ecuación de Cauchy-Riemann, pues es igual a menos la otra, ¿no? O sea, menos dB de x, ¿sí? O sea, esta se cumple. Pero la otra se cumple, o sea, du de x es igual a dB de y, du de x es igual a dB de y, pues siempre que 4x sea igual a 2y. O sea que y sea igual a 2x. ¿Qué pasa? Como les venía diciendo, note que esta función es continua y esta función es continua. Como u y b son continuas, al u y b ser continuas, la derivada es continua, pues claramente estas son funciones continuas porque son polinomios. Entonces cumple el criterio de que donde las ecuaciones de Cauchy-Riemann se satisfacen, ahí es donde la función es analítica, ¿sí? Más incluso que derivable. O sea, la función, yo puedo asegurar sin ningún tipo de problema que la función será analítica sobre la recta y igual a 2x. O sea, usted toma la recta y igual a 2x, sobre esa recta la función es analítica. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Eso significa que si usted toma todos los complejos, que están sobre la recta y igual a 2x, todos los que están acá, todos, entonces usted toma todos los puntos que están sobre esa recta, para todos los puntos que están sobre esa recta, la función tiene derivada. Y más que eso, la función es analítica. Usted puede construir una serie de potencia alrededor de todos esos puntos. ¿Eso quién se lo garantiza? Pues el teorema de las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Pero, ahora la pregunta está en, yo tomo un puntico que esté por fuera de esa recta. ¿Qué pasa en los puntos que están por fuera de esa recta? No se va a cumplir que sean analíticas y derivadas. O sea, la función no ni es derivable ni es analítica ya. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Pero además, tome este punto. Tome este punto, tome este punto, tome este punto, tome puntos muy cercanos a ese, tome un entorno alrededor de ese. ¿Qué va a pasar con todos los puntos que están en ese entorno? Tampoco pues son derivables ni analíticos. Entonces, ¿es aislado o no es aislado? No es aislado. No es aislada. Las singularidades no están aisladas. Entonces, como las singularidades no están aisladas, pues es otro tipo de singularidades. ¿Sí? Que la verdad no nos interesa. Solo nos importan las singularidades que sean aisladas. ¿Por qué? ¿Por qué nos interesan? ¿Por qué nos interesan? ¿O por qué nos interesa que las singularidades sean aisladas? Nos interesa que las singularidades sean aisladas porque note que es muy difícil, o bueno, eso no se nota, eso es más trabajo, o sea, es difícil, en realidad es difícil tratar con singularidades que sean aisladas, porque que no sean no aisladas, porque pues como no se puede construir nada ahí, las funciones derivables se vuelven difíciles de manejar, ¿sí? Aún así siendo funciones inocentes, o sea, usted ve esta función y usted no le ve nada raro, pero esa función por ejemplo no es derivable, ¿sí? Entonces pues ahí tiene el detalle, ¿sí? Ahí está el detalle. ¿Qué pasa? Que nos interesan las que sean aisladas. ¿Por qué nos interesan las que sean aisladas? Fácil, porque en 3 y 4, usted va a suponer que en 3 y 4 hay un hueco.
Eso es básicamente lo que usted va a suponer. Y entonces, pues yo sé que aquí todo el mundo maneja o ha andado en moto alguna vez en su vida, porque no me van a salir con elitistas. Ay, no, profesor, yo nunca me he subido a una moto. Eso no es cierto. Alguna vez se ha subido. Y entonces, pues, ¿qué pasa si usted va en la moto y se come un cráter? ¿Qué puede ocurrir? Que se cae. Bueno, pero entonces, usted, digamos, que si la singularidad es no aislada, o sea, usted solo tiene el hueco en 3, pues usted puede encontrar una forma de pasar ahí, ¿sí? O sea, de evitar el hueco en 3. Sí, o sea, usted hace alguna maroma, lo que sea, para evitar el hueco en 3. Pero cuando usted tiene singularidades aisladas, pues es como si fuera por una carretera llena de huecos y que usted evitó uno. Pues sí, usted evitó uno, pero cayó en los días siguientes. ¿Me entiende lo que quiero decir? Sí, señor. Entonces, pues, como las integrales, resulta que las integrales que nosotros vamos a manejar están basadas, esas integrales están basadas en caminos, en construir un camino de un punto A a un punto B. Entonces, pues si tenemos singularidades aisladas, pues simplemente nosotros no pasamos el camino por ese lugar, simplemente pues le damos la vuelta por algún lado y no tomamos el camino, no tomamos el hueco. En cambio, pues si hay aisladas, pues por dónde me voy, o sea, eso es un agujero. En realidad, en realidad usted puede ver como si esto fuera una tela así microporosa, pues, y que lo único que tiene, digamos, que no es microporoso es el y igual a 2x. Y que usted en cada hueco que caiga muere. ¿Sí? O sea, o sea, ahí usted en lo amarillo, usted partió la galletica. Sí, o sea, el amarillo partió la galletica y pues en lo morado, pues sí la sacó allá bien de la figura, hizo bien la figurita en la galleta. ¿Estamos? Entonces, Estamos, profe. entonces, como le digo, nos interesan las que sean aisladas. ¿Y por qué nos interesan las que sean aisladas? Ya lo dije. ¿Cómo caracterizamos las singularidades que sean aisladas? Bueno, lo vamos a caracterizar de la siguiente manera. Digamos, si tengo singularidades aisladas, entonces las voy a tratar de dos tipos, o van a haber singularidades aisladas de dos tipos, que sean removibles o que no se puedan remover. ¿Sí? Y eso tiene mucho que ver, o se parece mucho a cuando usted le decían que una discontinuidad era removible en cálculo 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de singularidades removibles, hablamos de que, bueno, definición, singularidad removible. Entonces, diremos que, bueno, yo creo que aquí la carreta, diremos que una singularidad es removible, diremos que una singularidad es removible o evitable si yo puedo garantizar que el límite cuando z tienda a z sub 0 de f de z existe. ¿Sí? Lo único que tengo que garantizar para que una singularidad es removible es que el límite cuando yo me acerque a la singularidad exista. Eso es lo que debo garantizar. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues si el límite no existe,
no existe, pues la singularidad no es removible. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo único que tengo que garantizar? Pues lo que tengo que garantizar es que el límite exista. Si el límite existe, la singularidad es removible. Si no existe, pues no es removible. Fácil, fácil. ¿Y de qué depende? ¿Y cómo uno puede entender cuándo una singularidad es o no es removible? Pues entendiendo, digamos, vamos a hacer aquí como un paralelo, el concepto de continuidad de una función en variable real. ¿Cómo así que el concepto de continuidad de una función de variable real? Sí, mire, para que una función en variable real fuera continua, necesitaba cumplir 3 condiciones en el punto. Recuerde que la continuidad es en el punto. Entonces, recuerde que f es continua en A. Si f es continua en A, recuerde que f es continua en A, sí, deben pasar 3 condiciones. ¿Qué debe ocurrir para que una función sea continua en A? ¿Lo recuerdan? Que se pueda hallar el valor de la función en ese punto. Listo, eso es lo primero. Pues que f de A exista. ¿Qué es lo segundo? Que sea derivable en ese punto. No, señor. Se necesita que el límite cuando z tiende a A de f de z exista. ¿Y con eso es suficiente? ¿Con eso es suficiente? Tienen que satisfacer Cauchy-Riemann. Además, usted debe garantizar que el límite cuando z tiende a A de f de z debe ser igual a f de A. O sea, ¿cuáles son los 3 posibles? O sea, las 3 posibles, vamos a decirlo, como variables pues para la continuidad, o sea, donde una función puede que no sea continua. Pues bueno, la primera es que, por ejemplo, usted en el punto A, pues tenga que f de A no exista, ¿sí? Entonces usted tiene una función ahí que tiene un hueco en A. Entonces, pues para que sea continua, pues lo primero que usted tiene que garantizar es que f de A exista. O sea, si f de A no existe, bailas, o sea, no puede hacer nada. No puede hacer nada porque pues primero tiene que verificar que existe. ¿Listo? La segunda condición hace referencia a que el límite debe existir. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta función no es continua porque el límite no existe. Acuerda que cuando estamos hablando de variable real, usted se acerca solo por 2 trayectorias, por la derecha o por la izquierda. ¿Sí? Por la derecha y por la izquierda. Entonces, cuando usted acerca por la derecha, note que eso le da un valor y cuando acerca por la izquierda le da otro. Eso quiere decir que el límite no existe porque usted encontró. En realidad aquí está metido es el concepto de variable compleja, o sea, de varias variables. Pues si usted tenía en varias variables que usted evaluaba la función por 2 trayectorias y al acercarse por 2 trayectorias la función, el límite de la función no existía, pues entonces usted inmediatamente después de eso, pues usted podía concluir que el límite no existe. Sí, aquí es lo mismo, o sea, solo lo que pasa es que las únicas 2 trayectorias por las cuales usted puede acercar es por la derecha o por la izquierda. ¿Sí?
Entonces, si el límite no existe, usted no puede hacer que la función se vuelva continua. ¿Por qué? Porque si usted está, por ejemplo, en este caso, el límite existe. El límite existe. ¿Cuál puede ser un motivo de discontinuidad? Que no se cumpla esto que está aquí en azul. O sea, que el límite cuando z tiende a de f de z sea igual a f de a. ¿Cuándo puede ocurrir eso? Pues que el valor de f de a pues no está tapando el hueco, sino que le dio un poquito más abajo, un poquito más arriba. ¿Sí? Pues usted cómo remedia eso? Pues simplemente llevándose el punto acá donde lo necesita. ¿Sí? Eso es una discontinuidad removible. Pero note que la discontinuidad se convierte en removible porque el límite existe. Sí, o sea, donde el límite no existiera, como pasa aquí en la imagen de la derecha, aquí usted no puede quitar la discontinuidad. Así usted quiera, no puede hacerlo. ¿Me entiende lo que acabo de decir? Sí, señor. Entonces, lo único que usted tiene que garantizar para que la singularidad sea removible, pues es que el límite exista. O sea, si el límite existe, usted puede trabajar. ¿Sí? Entonces, ese es el concepto que está ahí metido cuando la singularidad es removible. Ojo, la singularidad debe ser aislada, ¿no? Yo creo que es claro ver que pues si la singularidad es no aislada, pues cómo se va a remover. Sí, o sea, digamos, si usted tiene aquí todo esto, ¿cómo va a remover todo ese poco de puntos? ¿Me entiende? Sí, profe, sí, señor. Por eso es que nos fijamos en un punto. ¿Sí ven? Porque es más fácil de trabajar, o sea, con ese poco de puntos uno qué hace. Bueno, entonces ahí tenemos una singularidad aislada que es removible. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si es removible, pues hemos resuelto el problema. Si es removible, hemos resuelto el problema. El detalle está cuando no sea removible, porque es que si no es removible, ¿qué hacemos? Ponernos a llorar, profesor, puede ser una opción, pero entonces no vaya a dañar el computador con las lágrimas. Si no es removible, ¿qué hacemos? Pues bueno, al rescate llega un concepto que se llama el concepto de polo de orden n. ¿Sí? Entonces, ¿cómo así que llega a rescatarnos el concepto de polo de orden n? Bueno, antes de hablar de polos, muy seguramente ya los han escuchado, porque pues eso es básicamente lo que se usa en ingeniería. O sea, en ingeniería lo único que les interesa es encontrar los polos de las funciones, sin entender qué es un polo, pero los ponen. Por ejemplo, usted tiene esta función, y ahora le pregunto, ya vimos, o sea, yo creo que es claro que en z igual a 4 y en z igual a 3 hay singularidades aisladas. Yo creo que es claro eso, ¿no? Sí, profe, sí, señor. Ahora la pregunta es, ¿esas singularidades en z igual a 4 y en z igual a 3 se pueden remover? Puede ser. ¿Cómo? En este caso creo que sí, porque se pueden tomar valores cercanos y ir hallando el que necesitamos. No se puede. Ese Ah, límite no este es el que existe. tiende a infinito, ¿no? Porque va a quedar viviendo sobre un valor muy pequeño y el valor pues termina siendo demasiado Exactamente. grande y no tiende a uno en concreto. Exactamente, o sea,
Bueno, el concepto es mucho... Uy, imagínate, tengo esto desde las 6 de la mañana. Con razón el computador estaba lento. ¿Esto qué? No, es que si usted tiene, por ejemplo, pues aquí no gráfica en variable compleja, pero el concepto es parecido. O sea, digamos, usted pone x menos 4. ¿Sí ve qué pasa? Cuando usted pone x menos 4, resulta que cuando usted se acerca por izquierda se le da menos infinito y cuando se acerca por derecha se da más infinito. ¿Sí? Bueno, aquí el concepto acá pues es mucho más complejo, valga la redundancia, porque es que aquí ya estamos hablando de trayectorias, o sea, porque digamos, acá no solo nos estamos acercando, o sea, esto es un paralelo, pero eso no significa que sea lo que está pasando en variable compleja. En realidad en variable compleja, cuando nos acercamos a 3 y a 4, esto es una función de dos variables, porque acuerde que z es un punto xy. Entonces en realidad yo a 3 me estoy acercando por infinitas trayectorias, ¿sí? O sea, yo a z me estoy acercando por infinitas trayectorias y todas las trayectorias me dan distinto, ¿sí? O sea, todas esas trayectorias por donde yo me quiera mover, por acá, por donde quiera, que son infinitas, me dan un valor distinto. Y al darme un valor distinto, pues obviamente ese límite no existe, ¿sí? Entonces, ¿eso qué implica? Bueno, pues eso implica que no se puede encontrar el límite. Entonces, la singularidad, digamos, son singularidades aisladas que no son removibles, ¿sí? Singularidades aisladas que no son removibles. Pero entonces, existe la posibilidad de determinar, o ese tipo de valores que indeterminan la función, o sea, que hacen que el denominador de la función se haga cero, o sea, son funciones racionales, son funciones, escritas en una fracción, el denominador, o sea, esos valores donde el denominador se hace cero, generalmente son algo que vamos a llamar un polo. ¿Qué es un polo? Entonces, un polo es lo siguiente. Definición: polo de orden n, porque depende de n. Ya vamos a ver por qué depende de n. Entonces, sea z sub 0 una singularidad aislada, tengo una singularidad que es aislada de una función, sea z sub 0 una singularidad aislada de una función f de z. Z sub 0 será llamado polo de orden n, si el límite cuando z tiende a z sub 0, o lo que voy a hacer aquí, z menos z sub 0 elevado a la n por f de z me da un valor m que es distinto de 0, ¿sí? O sea, yo tengo que z sub 0 es un polo de orden n si al multiplicar z menos z sub 0 por n, z menos z sub 0 a la n por f de z, eso me da un valor que es distinto de 0. Si me da 0 no es un polo de orden n. Eso hay que darlo claro, ¿sí? Vale, profe, ¿y por qué no tomaríamos el 0? Porque no nos representa Ya le como tal explico una por qué. respuesta. No, es por esto. O sea, ahorita le explico con un ejemplo. Con n, el menor
ojo porque esto es importante, el menor número entero donde ocurra esto. Si, ahora, si no existe n que cumpla la condición, que cumpla la condición anterior, diremos que z sub 0 es una singularidad esencial. Bueno, respecto a su pregunta, o sea, z sub 0 es una singularidad esencial si no existe el n. Respecto a su pregunta, volvamos a nuestro ejemplo. Espere. No lo dije. Si n es 1, z sub 0 es un polo simple. ¿Listo? O sea, siempre que n sea igual a 1, diremos que z sub 0 es un polo simple. ¿Listo? Eso tiene sus aplicaciones en ingeniería. Por allá le buscan sentido a los polos y son bastante apetecidos, o sea, son... Bueno, o sea, tengo entendido eso, ¿no? O sea, no sé si eso es que sea bueno o que sea malo, pero los polos se trabajan mucho. Cuando hablamos de funciones de transferencia y esas cosas, hay que saber identificar los polos, hay que hacer un poco de cosas allá. Lo que le digo, no sé si por buenos o por malos, pero de que son, ¿cómo decirlo? De que se buscan, sí, o sea, usted me entiende lo que quiero decir. ¿Qué pasa? Respecto a su pregunta, ¿por qué n debe ser el menor número entero? Porque veamos nuestra función, la cual traemos de ejemplo, 1 sobre z menos 4 por z menos 3. Digamos, yo creo que es fácil ver que si nosotros multiplicamos a f de z por z menos 4, o sea, hacemos z menos 4 por f de z, pues eso nos va a dar z menos 4 que multiplica a 1 sobre z menos 4 por z menos 3, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Ocurre que, bueno, digamos, yo puedo cancelar el z menos 4 con el z menos 4, ¿sí? Y entonces, ¿qué potencia necesité de este factor para eliminar la indeterminación? 1. Pues entonces z igual a 4 es polo simple. Y además, si yo calculo el límite cuando z tiende a 4 de z menos 4 por f de z, o sea, eso es lo mismo que calcular el límite cuando z tiende a 4 de, bueno, haciendo la cancelación, 1 sobre z menos 3. Pero esto será simplemente 1 sobre 4 menos 3, o sea, 1. ¿Sí? ¿Eso qué implica? Pues eso implica que el 1 fue el número que encontramos donde ocurre que precisamente me da el valor m. Un número que sea distinto de 0. ¿Qué puede pasar? O sea, usted puede decir, listo, no va a multiplicar por z menos 1 por z menos 4 elevado a la 1, sino que va a multiplicar por z menos 4 elevado a la 2, por ejemplo. Sí, o sea, voy a hacer es esta. O sea, en vez de multiplicar por z menos 4 elevado a la 1, voy a multiplicar por z menos 4 elevado a la 2. Pero ¿cuál es el problema con multiplicar por z menos 4 elevado a la 2? Pues el problema va a estar en lo siguiente, porque le va a quedar z menos 4 elevado al cuadrado. Que va a seguir siendo indefinido. ¿Cómo? Que va a seguir siendo indefinido. No.
Mire lo que pasa, es que cuando usted pone el cuadrado, quita el 4, esto le da 0. Entonces no sirve. No sirve porque aquí arriba se le dijo claramente distinto de 0. ¿Estamos? Vale, profe. Entonces, por eso no puede ser 2. Y por eso tiene... Bueno, es un ejemplo. ¿Por qué no puede ser 2? Existirán funciones, muy seguramente existirán funciones donde incluso el valor le dé m. Pero entonces eso le puede dañar el cálculo que usted esté haciendo. ¿Estamos? Estamos, profe. Listo. Entonces, esto no sirve, entonces z igual a 4, pues es un polo simple, porque es un polo de orden 1. O sea, necesito el 1 aquí en la n para poder multiplicar. ¿Cuándo existe una singularidad esencial? ¿Cuándo existe la otra, la esencial? Pues cuando se tiene, por ejemplo, e a la 1 sobre z menos 1. ¿Dónde existen singularidades para esa función? Pregunto yo. El z igual a 1. En z igual a 1 hay una singularidad. Sí, o sea, si z igual a 1, f no está definida. Sí, o sea, si z es igual a 1, f no está definida. Pero note que no existe n tal que, pues cuando usted multiplique x menos 1 a la n por e a la 1 sobre z menos 1, pues e a la 1 sobre z menos 1 le va a estallar de la risa cuando usted lo multiplique por x menos 1 a la n. O sea, no hay nada ahí, no hay nada que hacer, porque es que usted puede multiplicar por el n que quiera, por el que se le dé la gana. Esto no se puede calcular. No se puede ¿qué? O sea, cuando se haga el límite, cuando z tiende a 1, no se puede calcular. No existe entonces. ¿Sí? No existe. Como no existe, pues entonces es una singularidad esencial, porque no existe, no es un polo. ¿Sí? ¿Estamos? Estamos, profe, pero para poder hacer esto, primero tenemos que determinar si es una singularidad como tal, ¿no? Claro, o sea, esto parte de verificar que sea una singularidad. O sea, si no es una singularidad, no tiene sentido ponerse a hacer todo lo que estamos hablando. Sí, o sea, estamos hablando de singularidades. ¿Listo? Bueno, entonces, Profe, pues yo me refería a singularidad aislada. Que estaba mirando y no encontraba la parte bien donde ah, decía. claro, sí, estamos hablando de singularidades aisladas porque lo que le digo, o sea, es que meterse con singularidades no aisladas, pues tienen problema de que uno no sabe ni siquiera cómo caracterizarlas. Alguien como Lima, un profesor brasilero, decía que uno puede hacer estas cosas cuando usted tiene un conjunto que se llama un conjunto de medida nula. ¿Qué significa que un conjunto sea de medida nula? Bueno, es un concepto muy grande, el concepto de medida nula, pero es básicamente que el número de elementos del conjunto no sea numerable. ¿Sí? ¿Qué significa que sea numerable? ¿Qué significa que un conjunto sea numerable? Que usted que se puede numerar, o sea que no importa haya 1000, haya 2 millones o haya 5000 millones, no importa, 5000 millones es un número finito.
¿Me entiende? O sea, usted va a terminar algún día en contar las singularidades. Entonces eso es un conjunto de medida nula, se llama un conjunto de medida. Bueno, pues hay muchas cosas detrás de lo que le digo, pero es básicamente eso. ¿Qué pasa? Que pues cuando uno habla de singularidades no aisladas, pues hay infinitas singularidades. Entonces, pues usted no, es muy difícil caracterizarlas. Muy seguramente haya caracterizaciones. O sea, no digo que no se pueda, pero sí es difícil. Es difícil. ¿Listo? En cambio, pues las que sean contaditas, pues uno las va trabajando. Bueno, entonces, no sé si hacer una vez esto. Sí, yo creo que sí, hagámoslo de una vez. Vamos a hacerlo de una vez para salir de esto. Entonces, bueno, resulta que cuando yo tengo una singularidad aislada, o sea, todo este concepto de polos, todo este concepto de singularidades esenciales, se hace para poder dar pie al siguiente teorema, que es lo que nos interesa en este curso. En realidad en este curso nos interesa es el siguiente concepto, que se va a llamar el concepto de residuo. ¿Sí? Residuo. ¿Por qué nos interesa el concepto de residuo? El concepto de residuo pues nos va a permitir calcular el valor de la, o el valor de la integral en un punto, o en una, mejor dicho, en un contorno que encierre a la singularidad. Básicamente es eso. Por eso uno habla en integrales de variable compleja, uno habla de integrales de contorno. Residuo. ¿A qué me refiero con residuo? Entonces, sea z sub 0 una singularidad aislada de f de z. Y vamos a construir la serie de Laurent, vamos a construir la serie de Laurent, para f en z sub 0. ¿Sí? Vamos a construir la serie de Laurent. Se llama o se denomina residuo de f en z sub 0, denotado por res de f en z sub 0 al coeficiente a sub menos 1 de la serie de Laurent calculada anteriormente. ¿Sí? El residuo de una función en el punto z sub 0 es el coeficiente a sub menos 1 de esa serie de Laurent, de la serie de Laurent centrada en z sub 0. Recuerde que yo puedo calcular la serie de Laurent cuando tengo una singularidad. Eso fue lo que hicimos, pues eso es lo que hicimos en las clases anteriores. O sea, yo tenía un hueco de la función, entonces calculaba la serie de Laurent en ese punto donde se da la singularidad. ¿Qué pasa? Pasa entonces que yo puedo caracterizar los residuos de la función por medio de un teorema, al menos cuando son polos.
¿sí? Teorema. Digamos, este teorema me va a salvar de construir la serie de Laurent. Yo sé construir la serie de Laurent, ¿sí? O sea, hemos aprendido a hacer la serie de Laurent, la sabemos calcular, sabemos hacer las cuentas de acuerdo a la región de convergencia que necesitemos, o sea, eso se puede hacer. ¿Qué ocurre? Ocurre que necesitamos, o bueno, no necesitamos, sino digamos, existe una forma de ahorrarnos trabajo cuando tengamos singularidades que no sean esenciales, o sea, que sean polos o que sean removibles. ¿Sí? Teorema. Primero, y esto es importante y es lo que deben aprender y es lo que se deben aprender para el estudio que vamos a hacer. Claro que necesitamos saber calcular las series de Laurent, pero si usted se sabe este teorema, pues puede que se ahorre un poco de tiempo. Nadie se lo garantiza, porque pues puede que sea una esencial, pero si no es una esencial, muy seguramente le sale con este teorema. Teorema: si f tiene una singularidad removible en z sub 0, si f tiene una singularidad removible en z sub 0, yo puedo garantizar que el residuo de f en z sub 0 es 0. Y segundo, si f tiene un polo de orden n en z sub 0, entonces usted puede hacer la siguiente cuenta: es que si n es igual a 1, es decir, z sub 0 es polo simple, el residuo será simplemente el límite cuando z tiende a z sub 0 de z menos z sub 0 por f de z. ¿Sí? Si es polo simple. Si no es polo simple, si n es mayor que 1, o sea, no es polo simple, pues entonces el residuo de f en z sub 0 le va a dar 1 sobre n menos 1 factorial, que multiplica al límite cuando z tiende a z sub 0 de la derivada enésima menos 1 respecto a z de z menos z sub 0 a la n por f de z. O sea, usted primero que todo va a calcular z menos z sub 0 por f de z. Sí, va a hacer esta cuenta. Cuando haga esta cuenta, deriva n menos 1 veces. Entonces, si aquí n es 2, tiene que derivar una vez. O sea, si n es 2, deriva una vez. Si n es 3, deriva 2 veces. Si n es 5, deriva 4 veces. Si n es 1000, deriva 999 veces. ¿Sí? Luego de que deriva, calcula el límite cuando z tiende a z sub 0 de lo que le dio la derivada. Y ese valor lo multiplica por 1 sobre n menos 1 factorial. ¿Listo? Eso será el residuo. Si no es removible y no es un polo, o sea, tengo una singularidad esencial, inevitablemente tenemos que irnos al cálculo de la serie en el punto, centrada en el punto que dijimos. Hay que calcular la serie de Laurent centrada en el punto que dijimos. ¿Sí? ¿Estamos? Vale, profe, sí, señor. Entonces, bueno, después de todo lo que he dicho, yo creo que es el tiempo de empezar a hacer ejemplos.
ejemplos. Vamos a ver cuánto alcanzamos a hacer. Vamos a ver cuánto alcanzamos a hacer. Entonces, ejemplos. F de z. Bueno, entonces, ejemplos. Sea f de z, sean f de z las siguientes funciones. Determine sus singularidades clasifíquelas y calcule los residuos. ¿Sí? Entonces, vamos a poner aquí una lista larga como para que tengan que trabajar. F de z igual a 1 sobre 2z más 1 por z menos 1 al cuadrado. Segunda, f de z igual a 1 sobre z por z menos 1, z a la 3, tercera, y vamos a poner estas tres a ver. F de z igual a seno de z sobre z. Listo, yo creo que con esas. Bueno, bien pueda siga. Bueno, vamos a buscar a alguien. 10 personas, vea. Cristian Acevedo. ¿Quién es Cristian Acevedo? ¿Existe Cristian? Cristian, de la primera función, en la primera función que está ahí, ¿cuáles son las singularidades? No importa que el micrófono no le sirva. ¿Cuáles son las singularidades? Bueno, a ver. Camilo Mosquera. ¿Quién es Camilo Mosquera? ¿Existe Camilo Mosquera? Sí, señor. Camilo, de la primera función, ¿cuáles son las singularidades? ¿Cuáles son? No le escuchamos nada, Camilo. A ver.
Jonathan García. Bueno, no, bueno, esperemos a Camilo, a ver. Nada, no sé si soy yo o es él. No le entendemos. Gracias, Camilo. No, señor, nada. Bueno, otro día cuando arreglemos el micrófono, Camilo. ¿Le figuró Laura? ¿Qué más? ¿Cuáles son las singularidades? Mi profe, como siempre, yo. Pero no hay más. Profe, Ah, a ver, bueno, sería en z igual a menos un medio y z igual a 2. ¿por qué en esos valores? Porque en la primera aparece pues 2z más 1 y pues despejamos z de ahí. Y quedaría menos 1 y como el 2 está multiplicando, pues pasaría a dividir, quedaría menos 1. Listo, Y en el totalmente. otro, ¿Cómo? ok, no iba a explicar la otra. Sí, o sea, porque digamos que es pues donde el denominador se anula, o sea, 2z más 1 igual a 0, entonces pues es z igual a, pues pasa el 1 acá, pues ustedes pegan esto, le da menos un medio, y pues z menos 1 igual a 0, o sea, en z igual a 1. Listo. Bueno, listo, Laura, sabemos que z igual a menos un medio y z igual a 1 son las singularidades. Clasifique esas singularidades. ¿Qué puede decir acerca de esas dos singularidades? Profe, pues ahí tendría que saber si son removibles o no son removibles. Pero ¿Sí? ahí es donde no sé, que esa parte no la entendí muy bien. ¿Qué Si no necesita? estoy mal es eso. ¿Cómo? Si no estoy mal es eso, ¿cierto? Saber si son removibles o no son Bueno, puede ser. removibles. Ok. ¿Qué significa que sean removibles? Bueno, es que eso era lo que estaba viendo. Acá dice que si el límite de esa función no existe, O sea, si serían el... removibles. Exacto. Si el... Tengo un problema de comunicación, Laura. Tengo como lag. Eh, si, si z si z es igual a menos un medio, o sea, una singularidad es removible si cuando yo calculé el límite cuando z tiende a menos un medio de f de z existe. ¿Estamos? Sí, profe. Le pregunto, ¿ese límite existe? Y ahí no dice más nada. Mire, Hasta ahí quedé, la estaba aprendiendo hasta ahí, pero quedé hasta ahí. resulta que usted necesita saber esto, ¿no? Menos un medio de f de z, usted necesita verificar si esto existe. Esa es la pregunta. Pues generalmente cuando usted tenga este tipo de funciones, ese límite no va a existir. Vaya tranquila que ese límite no existe, porque pasa más o menos lo que pasaba aquí con esta imagen. Sí, pasa algo muy parecido, que obviamente no es lo mismo, pero digamos que existe el límite cuando usted se acerque por muchas trayectorias, le va a dar muchos valores distintos. Entonces, seguramente teniendo esto en cuenta, el límite no le va a existir. ¿Sí? ¿Este límite existe? No. Cuando usted tenga, digamos, 1 sobre 2z menos 1 por z menos 1, o sea, que tenga, digamos, multiplicaciones en el denominador, ese límite no existe. Eso lo puedo asegurar. ¿Sí? Como ya sabemos que este límite no existe, ¿qué podemos decir de z igual menos un medio y z igual a 1? Que serían entonces un polo de orden n. Que son un polo de orden n. ¿Quién es el n? Es un polo simple, profe. ¿Por qué es un polo simple?
Porque tomamos el entero y nos queda 1. Es más fácil decir que es un polo simple porque cuando usted multiplique, o sea, usted haga el límite cuando z tiende a menos un medio de z menos un medio a la 1 por f de z, entonces que es 1 sobre 2z más 1 por z menos 1 al cuadrado. Este límite es distinto de 0. Pero ojo, porque este límite hay que trabajarlo. O sea, este límite no le da 0 así porque sí. Hay que hacerle una transformación a la función para poder decir que efectivamente es cuando es un polo simple, ¿no? ¿Qué deberíamos hacerle para poder ahí hacer esa cancelación y poder obtener el valor de ese límite? Pregunto yo. Se puede dividir entre, bueno, se puede multiplicar entre 2. Bueno, se puede sacar un medio de factor común, ¿no? No sé si eso era lo que quería decir. Profe, ¿puedo usar otro color, por favor? ¿Por qué no ve? No. Límite cuando z tiende a menos un medio de z menos un medio que multiplica a 1 sobre un medio. Entonces voy a sacar el 1 medio de factor. Entonces al sacar el 1 medio de factor me va a quedar perdón. Ojo con lo siguiente, z tiende a menos un medio y la forma del límite dice z menos z sub 0. Entonces aquí no me queda z menos un medio, sino z más un medio. Z más un medio. Ojo, porque queda z menos z sub 0, ¿no? Entonces sería z menos un medio, pero eso es lo mismo que z más un medio. ¿Estamos? Pilas con eso. Ese tipo de errores son los que les hacen perder puntos en el parcial, ya se dieron cuenta hoy. Z más un medio, sí, o sea, puedo sacar de factor, puedo sacar de factor es el 2, no un medio sino 2. ¿Sí? O sea, saco de factor el 2, entonces al sacar de factor el 2 me va a quedar así por z menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Entonces yo puedo, digamos, eliminar esto con esto, y al hacer esa eliminación pues al final me va a quedar límite cuando z tiende a menos un medio de 1 sobre 2 por z menos 1 al cuadrado, y pues esto es simplemente una evaluación. Entonces pues eso que le va a quedar, 1 sobre 2 por z es menos un medio, entonces le va a quedar menos un medio menos 1 al cuadrado. Un medio menos 1 al cuadrado, eso es 3 medios, ¿no? Entonces sería 1 sobre 2 Menos 3 medios. Ah, sí, más. y 3, o sea, 3 cuartos. No, perdón, 9 cuartos, ¿no? Positivo. Sí, o sea, menos un medio menos 1 sí da menos 3 medios. Pero entonces acá sí le va a quedar 3 cuartos. 9 cuartos, porque es 3 al cuadrado, ¿no? Aquí le queda 9 cuartos, o lo que es lo mismo, 1 sobre, 4 con el 2, entonces le va a quedar 9 sobre 2, o sea, 2 novenos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno, ahora, ¿qué ocurre? Ocurre que yo quiero calcular el otro residuo. Note que el otro residuo no es simple, porque yo necesito multiplicar es en 1
pero entonces yo tengo que multiplicar por z menos 1 al cuadrado para poder hacer aquí la eliminación, ¿no? O sea, para que me quede aquí 2z más 1 y acá me quede z menos 1 al cuadrado. Entonces pues tengo que quitar acá, tengo que hacer eso para poderlo quitar. Entonces en realidad esto me está dando 1 sobre 2z más 1, o sea, este límite para que me dé distinto de 0, pues me das un tercio, ¿sí? O sea, pero este no es el residuo, o sea, este que está aquí sí puedo garantizar que es el residuo de f en menos un medio, ¿sí? Para este, porque era simple, pero este es un polo de orden 2, y al ser un polo de orden 2, tengo que en realidad verificar varias cosas. Cuando si yo quiero calcular el residuo de f en 1, tengo que hacer 1 sobre, yo sé que 1 es polo de orden 2, y si 1 es polo de orden 2, entonces acá me va a quedar 2 menos 1 factorial. Pues me va a quedar 1 factorial, pero de todas maneras pues hay que tener en cuenta que es 2 menos 1 factorial por el límite que multiplica a z, cuando tiende a 1 de la derivada, la primera derivada solamente, ¿no? Porque n es 2, entonces sería 2 menos 1, 1. La primera derivada respecto a z de z menos 1 al cuadrado por f de z, que es 1 sobre 2z más 1 por z menos 1 al cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos? Vale, profe, sí, señor. Profe, yo no entendí ahí. La fórmula. No, es que me enredé en la parte de ahí donde dijo que era de orden 2 y eso, donde volví a escribir con rojo. O sea, es que esto que está acá, lo que está en azul, lo único que me está garantizando es que es polo de orden 2. Pero no me está calculando el residuo. ¿Me entiende? El orden lo indica el z menos z sub 0 para poder eliminar uno de las Sí, singularidades, sí, para poder simplificar, mejor dicho. sí. Pero el residuo depende de esta forma para la derivada, porque es un polo de orden 2. Cuando es un polo de orden 1, pues simplemente basta con hacer la cuenta esta que está en azul. Pero, Profe, pero yo la pregunta es cómo identifico cuál es el polo, o sea, en eso fue que me perdí, porque ahí está dando pues, ¿qué? Un tercio, ¿no? Ese no sería el residuo. no, ese un tercio no es el residuo. Usted lo identifica por el exponente que tiene que poner ahí, el que encerré en amarillo, para poderlo cancelar. Ah, ok, sí, y ahora sí entendí, sí, sí. O sea que si es diferente de uno, entonces pues ya sería de orden 2, sí. Sí, de Perdón, orden. ya no sería el residuo, sino pues va. No, si no toca es la derivada. Ahí toca hacer la derivada. ¿Sí? Ah, bien. Entonces, aquí le va a quedar 1 sobre 1 factorial, o sea, 1. Bueno, primero hay que derivar esto. Pues el z menos 1 al cuadrado se va con el z menos 1 al cuadrado. Pero entonces hay que calcular la derivada respecto a z de 1 sobre 2z más 1. Bueno, cuando usted tenga polinomios, la derivada le da lo mismo. O sea, usted la calcula igual como si z fuera una x, pues. ¿Sí? A menos que tenga un coseno, que tenga un seno, que tenga una cosa por allá rara, la derivada le da lo mismo. ¿Sí? Cuando usted tiene la derivada de una fracción, recuerde que pues si usted tiene la derivada de una división, al tener la derivada de una división, pues bueno, hay que tener un poco más de cuidado, ¿no? Porque digamos pues es tomar el denominador
al cuadrado y multiplicar arriba por menos la derivada interna. ¿Sí? Esa derivada le da esto, menos la derivada interna que sería menos 2. Eso es la derivada de una división. ¿Cómo se queda eso? Porque pues usted hace la derivada f g'. Eso le da g'f menos f'g sobre g cuadrada. No, perdón, al revés. G por f', y siempre se me olvida esto. G por f' menos f por g'. ¿Sí? Entonces la derivada del denominador, pues la derivada del denominador es 2. Y por el menos que lleva acá, por el menos que tiene ahí, le va a quedar menos 2 sobre 2z más 1 al cuadrado. ¿Sí? Y ese 2z más 1 al cuadrado, pues ahora calcula el límite cuando z tiende a 1 de menos 2 sobre 2z más 1 al cuadrado. Entonces, pues cuando usted haga esa derivada le va a dar menos 2 sobre 2 por 1, 2 más 1, 3 al cuadrado es 3 al cuadrado sería 9, ¿no? 9, y este límite, todo este límite lo multiplica por 1 sobre 1 factorial, o sea, por 1. Entonces ese residuo, el residuo de f en 1 le va a dar menos 2 novenos. ¿Estamos de acuerdo? Vale, profe, sí, señor. Profe, ¿puedes subir un poquito para copiar una parte de ahí de ahí? Entonces esa es la idea. Esa es la idea. Profe, una pregunta. Ahí donde aparece ahí en rojo la derivada, dice d a la 1 sobre dz. Ahí en dz no va n menos. Sí, o sea, lo que pasa es que recuerde que cuando uno saca la primera derivada, pues uno no se pone a pensar en ponerle ahí el 1. O sea, lo que lo puede poner, pero es como por saber qué derivada está uno sacando, pero no. ¿Sí? Bueno, entonces pues ese es el valor del residuo. ¿Listo? ¿Estamos claros? Sí, señor. Bueno, ¿cómo sé si el residuo me quedó bien o no me quedó bien? Pues entonces usted se puede venir aquí a Wolfram. Lo cerré. Bueno, usted se puede venir a Wolfram Alpha. Entonces vamos por acá y buscamos el Wolfram. Y acá cuando uno mira en Wolfram, simplemente pone residuos, residuo, entonces pone 1 dividido entre 1 dividido entre ¿qué? 2z más 1 por z menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Y calcula eso. Entonces pues cuando lo calcula, efectivamente en menos 1 medio le da 2 novenos y en 1 le da 2 novenos. Ahí está. ¿Listo? Bueno, la próxima clase terminamos de ver esto, hacemos más cuentas, verificamos cosas
y la idea para poder iniciar el estudio de integrales. ¿Qué más iba a decir? No me acuerdo que tenía que decir algo. Acuérdense que el proyecto final se entrega en LaTeX. Entonces pues ya deberían estar aprendiendo a escribir en LaTeX. Y por ejemplo, hace poco estuve escuchando un programa y resulta que Fourier, o la transformada de Fourier se usa en Spotify. Sí, o sea, la transformada de Fourier se usa en Spotify. El algoritmo, pues, obviamente, pues uno no va a tener acceso al algoritmo de Spotify, pero, pues yo creo que sí deben haber algunas, ¿cómo decirlo? Como algunas, pues, pautas que puede seguir, que uno puede estudiar. Entonces, un buen proyecto sería ese. ¿Cómo está involucrada la transformada de Fourier en el algoritmo de Spotify? ¿Sí? Y yo creo que muy seguramente no es el único lugar donde esté metida la transformada de Fourier en cosas que usamos cotidianamente. Eso es como para un ejemplo de qué significa la transformada de Fourier, o las transformadas que vamos a ver para el estudio pues contemporáneo de las cosas, ¿no? Entonces pues para que lo estudien, para que vayan buscando un tema más o menos parecido con los temas que vimos, con integrales, con transformada Z, con incluso transformada de Laplace, ¿sí? Para pues que armen su proyecto. Listo, entonces vayan pensando en eso de una vez. La idea es en este corte, por máximo en 2 semanas, ya entregarles las pautas del taller, cómo sería, de a cuánto sería, qué deben hacer, para dejar eso listo. Bien, bueno, nos vemos, que me les rinda.